Voy a tener que a la hora del receso tener que reiniciar la computadora para poder tener una buena transmisión. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que le estaba comentando? Lo que le estaba diciendo es que los óxidos básicos son los compuestos formados por un metal al oxidarse. Entonces, si tú tienes por ahí, por ejemplo, algo de metal, una aguja, puedes tener, no sé, de sus tijeras, estas con el paso del tiempo, por ejemplo, acá yo tengo una aguja, aunque pues la anterior no se veía, bueno, no se ve. Pero esta aguja con el paso del tiempo se va a oxidar. Va a formar una película marrón generalmente, cuando es hierro, y esta va a ser el óxido básico. Ese va a ser el óxido metálico. Lo que vamos a aprender ahora es a hacer, cómo hallar la fórmula. Entonces, para aprender a hacer la fórmula, vamos a necesitar de un concepto llamado estado de oxidación. El estado de oxidación viene a ser una carga que el elemento químico trabaja o tiene para combinarse. Por ejemplo, vamos a poner de manera general la E de un elemento. Su carga le vamos a poner X. Se encuentra con el gordito, que es el oxígeno. Su carga es -2. Entonces, a esta carga yo le llamo estado de oxidación. Es el estado de oxidación del elemento del oxígeno. Con esos vamos a ir trabajando. Ahí está. Estado de oxidación del elemento químico va a ser este X, esta carga. No, el óxido ferroso es el feo. Entonces su atomicidad sería 2. ¿Ya? Para Piero fue esa respuesta. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros hallamos la fórmula? Miren, muchachos, cuando nosotros ya tenemos esta carga, este valor, del oxígeno siempre vamos a usar -2 en los óxidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar. Igualito que Cristo vino acá en este mundo y murió en la cruz, nosotros igual, acá cruzamos los estados de oxidación. Eso significa que al final en mi fórmula vamos a obtener, a ver, vamos a tener el elemento y abajo del elemento, abajo de la E, vamos a tener un número. Ese número va a corresponder al número 2, porque el 2 del oxígeno bajo al elemento. Y el oxígeno, debajo del oxígeno vamos a tener el X, ya que el X del elemento se cruzó y se posicionó debajo del oxígeno. Esto vamos a hacer siempre para hallar la fórmula. Cruzamos los estados de oxidación, solo los números, sin el signo, solo la X y solo el 2. A ver, luego vemos eso de óxido básico y atomicidad 3. ¿Ya? Bueno, en priori sí es Piero, ¿ya? Sí es 1. Muy bien. Entonces, para nosotros comprender cómo hallar la fórmula de estos óxidos básicos, vamos a pedir a ustedes que vayan pensando en un elemento metálico y me vayan mencionando un metal. Cobre. Cobre, muy bien, gracias. El cobre tiene dos estados de oxidación va a tener el cobre. Ya el cobre puede actuar con +1 o podría actuar con +2. +1 con +2. Les voy a pedir que escojan uno de ellos. Uno de ellos. +1 +2. ¿Cuál quieren? +2. +2, muy bien. Entonces el cobre ya viene con su +2. Eso ya va a ser dato del problema. Luego el oxígeno, eso sí, ustedes tienen que saber. El oxígeno trabaja con -2, ¿ya? Para los óxidos con -2. Mira, -2, -2, siempre -2. ¿Qué hacemos? Pues cruzamos. Para hallar la fórmula, cruzamos. Y al final tendremos al Q2. Se simplifican los dos, ¿no?
Y al oxígeno 2. Y así es, ajá, tal cual lo menciona Ángel. Como es 2 y 2, se pueden sacar la mitad. Y ahí tenemos cobre 1, oxígeno 1. Cubo. ¿Ah? Así hallamos la fórmula entonces. Recuerden ya el estado de oxidación del elemento, del oxígeno. Cruzamos y si se pueda simplificar, se simplifica. Y ahí se tiene la fórmula final. Como un ejemplo no basta, vamos a pedirles otro elemento metálico que me brinde. Un metal, otro metal. Oro. Oro, muy bien, es otro metal. Muy bien, Satomi, gracias. Oro, au. Bueno, ¿cuál era la atomicidad del óxido de hierro? ¿O cómo era? ¿Óxido ferroso? Ya, a ver, vamos a ver del hierro. ¿Cuál Ahorita es su acá abajo. atomicidad? Ahorita acá lo 3, ponemos. ¿no? Acá lo ponemos al óxido de hierro para trabajarlo. Acá el hierro. Entonces vamos a hacer del oro, Au, y del hierro, Fe. Acá está. Entonces, para hallar el óxido, pues falta. ¿Quién falta? El oxígeno, ¿no? El infaltable, el oxígeno. Sin oxígeno no hay óxido. Ahí está. Entonces, su estado de oxidación del oxígeno, -2. Del oro, a ver, el oro tiene dos estados de oxidaciones que eso se les va a dar de dato. Va a ser o +1 o +3. Ahora, pues les diría con cuál escogen, pero yo voy a escoger el +1, ya para cambiar el nombre al final, para tener otro nombre. Y en el óxido de hierro, pues el hierro puede actuar con +2 o con +3. Eso yo les doy de dato, ¿ah? +2, +3, eso viene de dato ya, del Mm. problema. Ahora, ¿con cuál desean trabajar? Pues ahora voy a escoger el +3, ¿ya? Es Y que el antes yo pensaba oxígeno, que era CO3. ese O, es O2, perdón. CFO2. No, yo antes pensaba que era CO2. Ajá. FO2. Ahora vamos a ver, uno de ellos es el feo y el Es otro F2 es... o 3, ¿no? ¿Cómo, cómo? Es F2 o 3. Así es, eso es lo que justamente acabamos de hallar la fórmula. Primero con el AU. El AU tiene el oxígeno 2, pasa al AU y te queda 2. Y el AU tenía 1, pasó al otro lado y te queda 1, que ya no se pone el 1. Ya cuando es 1 ya no se pone. Y acá, como lo dijo Ángel, el hierro, al cruzar los estados de oxidación, el 2 del oxígeno baja al hierro, 2 hierros. El 3 del hierro baja al oxígeno, 3 oxígenos. ¿Ya? Entonces siempre hacemos un cruce de estados de oxidación. Cruzamos los estados de oxidación para hacer finalmente para hallar la fórmula. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos usado Ninguna. estados de oxidaciones. ¿+2? El +1. óxido básico es la unión de un metal con un oxígeno, ¿no? Eso. Entonces nosotros, como estábamos Y el viendo, mercurio. el mercurio también es un metal, así es que también podríamos haber usado el mercurio Hg. También. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, mercurio Ok, Hg. profe. El mercurio trabaja con +1, puede trabajar con +1 o con +2. Eso es dato del problema. Entonces, para formar el óxido, el oxígeno siempre es con -2 y acá pues podríamos trabajar con el, pues, con el +2 si desea. Se cruza y se tiene el Hg2 y el oxígeno 2, pero se simplifican 2 y 2 y te queda 1 y 1. Ese también sería Nos tenemos otro. que avanzar rápido si no terminamos. ¿Cómo? Tenemos que avanzar rápido si no terminamos. Ya, Hay muy bien. tiempo. Ahí está. Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la primera parte que tenemos para los ejercicios. ¿Cómo hacer la fórmula? A partir de cruzar los estados de oxidación. Y la segunda parte, ya para resolver los ejercicios, la segunda parte que necesitamos es la cómo dar el nombre a estos compuestos. Pero primero, hay preguntas. Ujú. Así es, muy bien, Piero. Sí, correcto. Eso es tu respuesta. No sé cómo Piero está avanzando. Muy bien, entonces, tenemos acá al elemento. Vamos a ver entonces la nomenclatura. Entonces, ¿cómo damos el nombre de los compuestos? Los vamos a dar a partir de formas. Imagínense, pues cuando yo era más joven,
pues a mí me llama, yo era bien gordito, yo les comento, ¿ya? Les comento, solo para ustedes, ¿ah? Les comento que cuando yo era de 4 o 5 años era bien gordito. Y pues los vecinos me llamaban Botija. Me decían, Botija me decían. Y yo decía, pues será mi nombre, ¿no? Será mi tercer nombre, que mis padres no me nombran así. Será mi tercer nombre. Entonces, y yo volteaba y decía, sí, 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 volteaba, ¿no? Me llamaban Botija, ¿no? Yo volteaba, ¿no? Y ya más adelante, pues me enteré que eso me decían porque pues en el Chavo, no, Chespirito me parece que el personaje, el gordito, era pues el Botija, el señor Barriga era el Botija. Entonces ya después descubrí que eso no era un nombre, más bien no era ¿Es de verdad o de solo para verdad, la anécdota? de verdad. Yo desde pequeño me gustaba la pelota y la pelota cuando la cargaba era más grande que yo, así la cargaba, así, con mis brazos amplios y así estaba la foto. Y a veces me decían, acá se confunde quién es la pelota, o la misma pelota o tú, me decían, que era bien gordito era. Entonces, pues, así me llamaba. Esa es una forma, pues, antigua, así me llamaba. Y yo, pues, pensé que ese era mi verdadero nombre. En realidad era mi nombre porque así me asignaban, así me conocían. Ya con el paso del tiempo, este nombre fue cambiando. Dejaron de llamarme Botija porque también ya dejé enflaqué. Al contrario, flaqué demasiado, vuelta cuando estaba en secundaria. Y cambiaron mi nombre a Juan, a Juanca, ¿no? De Juan Carlos. Entonces, con el paso del tiempo, yo he tenido otros nombres. Al igual también los compuestos tienen, al paso del tiempo, otras maneras de llamarlos. A eso se le llama, pues, el nombre clásico, el nombre tradicional, el término botija, ese se llama la nomenclatura se llaman la nomenclatura común, clásica o tradicional, ¿ya? Entonces, ese viene a ser la nomenclatura antigua. Esa es la común. Hoy vamos a aprender esta, común, y vamos a también a ver la nomenclatura UPAC. ¿Qué es la UPAC? Pues es tu verdadero nombre, es el verdadero, es el oficial, como decir, mi nombre Juan Carlos, ese es lo que aparece en mi DNI. Pero el nombre antiguo, pues ya sabe, puede ser un apodo, un nombre que desde la antigüedad se ha sido asignado a cada compuesto. Vamos a aprender primero lo que es la UPAC. La UPAC en su formato va a utilizar nomenclaturas usando prefijos. Saben que los prefijos van a ser de esta forma. Cuando es uno, se llama mono. Cuando hay dos, di. Cuando hay tres, tri. Cuatro, tetra, penta, hexa y hepta. Solo hasta 7 vamos a usar, no más. Mono 1, di 2, tri 3, tetra, penta, hexa y hepta. Ya lo conocen. En este caso hay un oxígeno, en la fórmula hay un oxígeno. Como hay un solo oxígeno, vamos a usar el prefijo mono. Vamos a poner con minúscula. Mono. Pero como hay uno, mono es uno, mono, uno. Como hay uno, pero ese uno es oxígeno, se va a llamar óxido, monóxido. Y como el que acompaña tiene un cobre, monóxido de cobre. Ya, así usa la nomenclatura UPAC para referirse a la cantidad de átomos. Cuando hay uno es mono. Acá también, miren, en el oro también hay un oxígeno, entonces también se llamará monóxido. Pero ahora hay dos oros. Este número 2 que está debajo del oro es la atomicidad, la cantidad de átomos. Hay dos oros, entonces se llamará de di oro, porque hay dos átomos de oro. ¿Me están entendiendo más o menos? A ver, vamos a ver si me están entendiendo más o menos. Acá hay 3 oxígenos. Como hay 3 oxígenos, ¿qué prefijo? ¿Cómo llamaríamos? Tri. Tri, muy bien, exacto. Trióxido. Hay 2 hierros. Entonces, ¿cómo diría para 2 hierros? ¿De cuánto? ¿Hierro? De dihierro, exacto. Ahí está. Esa es la nomenclatura UPAC. Es la nomenclatura oficial. UPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ese es, digamos, el máximo organismo de la parte química que da nombres y fórmulas y símbolos de los elementos y compuestos químicos. El último, a ver, ¿quién me dice el último? A ver. Hay un oxígeno.
de mercurio. Monóxido de no sé qué es Hg. Mercurio. Monóxido de mercurio. Muy bien. Monóxido de mercurio. Monóxido de mercurio, correcto, ya está. Entonces, con esto ya tenemos la capacidad para resolver sus problemas de su libro. Vamos, profe, pasemos con los siguientes chistes. No, no hay chistes, acá esos son los temas. Sí, muy bien, Piero, esa es la respuesta. Está bien, óxido cromoso. Ahora, cuando su compañero Piero está trabajando con osos o icos, crómico, cromoso, eso viene de Si la es que nomenclatura. eso es porque utiliza la menor, la menor valencia, creo, y si es Así ICO, es. es por la mayor. Ajá, justamente eso es lo que vamos a aplicar acá. La Y común hay es más. la común es la que usa los términos o las terminaciones oso cuando es el menor estado de oxidación, ico cuando lo que usa es el mayor estado de oxidación. ¿Cómo así, profesor? A ver, vamos a ver, ¿ya? La común usa oso para el menor, ico para el mayor. Yo tengo que saber con qué estado de oxidación actúa el metal. Con el mayor, este es el estado de oxidación del cobre. ¿Con el mayor o con el menor? ¿Qué es el más 2? ¿El mayor o el menor de estos dos estados de oxidación? ¿Cuál es? El más 2 es el mayor. ¿Sí? Entre 1 y 2, bueno, tienen 1 y tienen 2, el mayor es 2, ¿sí? Entonces, he usado o hemos usado el estado de oxidación mayor. Y como usamos el mayor estado de oxidación, este nombre debe de terminar, el mayor, en ico. Debe terminar en ico. Pero como yo les dije, el nombre común es un nombre antiguo, así como a mí me llamaban antes Botija, es la última vez que lo digo. Entonces, a él también. El nombre antiguo del cobre no es cobre, proviene del término Cupro, cuprum. algo de... Burra, Ajá. pa. El nombre antiguo del cobre, Cooper. cuprum. Por eso es que su símbolo empieza con Q, porque ese es el nombre antiguo, desde antes ya se conocía cuprum. Entonces, al término cuprum, cup, le vamos a terminar el término ico, porque actúa con el mayor. Entonces, él se llamará óxido cúprico. Cúprico, ¿ya? Recuerda que él utiliza, pues, este nombre antiguo, desde la antigüedad. ¿Cómo le llamaban al cobre? Cuprum, de ahí viene, cuprum. Terminación ico, cúprico. Si hubiese actuado con el más uno, ¿cómo se llamaría? Con el más uno es el menor, termina en oso. ¿Cómo llamaríamos? ¿Óxido qué? Cuproso. Cuproso. Muy bien, Ángel. Eso, cuproso. Cuando termina en oso es porque está en estado gaseoso. No, cuando termina en oso es porque actuó con el menor estado de oxidación. Ah, Por entendí ejemplo, algo. aquí. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Muy bien. Hace tiempo leí una ficha que decía algo de eso. Muy bien. Entonces, algunos son gases, otros son sólidos, otros son líquidos. Eso ya no determina el estado de oxidación. La oso y el ico, no. Sino el estado de oxidación. Si es el menor, el mayor. Por ejemplo, acá en el Profe, siguiente. una pregunta. Sí. Yo recuerdo algo así lo que dijo Ángel, pero no lo de oso ico, sino que entre paréntesis se le pone a los elementos algo, como un Ah, sub algo, sub ya. SE o algo así. ¿Qué es eso? Ese es el estado de agregación. Por ejemplo, si yo menciono al óxido de oro, así, y entre paréntesis pongo S, eso significa que está en estado sólido. Ya, creo que a eso se refería Ángel, Ajá, pero lo ese había sí, entendido ese mal. sí. Por ejemplo, acá pongo L, ese es No me líquido. acordaba de eso. Ajá, eso todavía no Pero no gracias. lo trabajamos nosotros. Más adelante, cuando hagamos reacciones químicas, ahí los vamos a ver. Entonces recuperamos la parte del nombre y decimos, mira, acá el oro, ¿por qué su símbolo del oro, si es ORO, su símbolo es AU? ¿No debería ser OR, de repente OR, OR? ¿Por qué su símbolo es AU? Porque su nombre antiguo del oro es aurum. Entonces, si es aurum, el óxido se va a llamar en la manera común también con ese nombre, aur, con la terminación uoso o ico, dependiendo de qué, del estado de oxidación con la que participa, actúa el oro.
Ahora está actuando el oro con el +1, que es el menor de estos dos. Entonces el nombre de él será óxido ¿qué será? ¿Áurico o auroso? Si es el menor. Como el oro actúa con el menor, terminará en oso. Se llamará auroso. Ah, recuerden que oso es para el menor. A ver, siguiente. Creo que todavía tenemos que repasar más. A ver, 2 ejercicios más. Aquí es el óxido de hierro, pero vamos a ver en la nomenclatura común. El hierro actúa con el +3 y el +3 es el mayor de los estados de oxidación. Entonces, ¿por qué el hierro, si es HIERRO, por qué su símbolo es Fe? Porque proviene del término ferrum también. Eso es un nombre antiguo. Vaya, es un gato lo que tiene Carlos ahí. Muy bien, entonces, también está escuchando la clase. Ya, muy bien, entonces el nombre sería óxido. ¿Qué sería? ¿Férrico o ferroso? Si está actuando con el mayor. Muy bien, entonces veo al hierro y el hierro está actuando con +3. Y como es +3, es el mayor. Y como es el mayor, yo veo en mi tabla, aquí en la tabla que está acá arriba, y digo el mayor termina en ico. Entonces se llamará óxido férrico. Si el hierro hubiera actuado con el +2, ahí se hubiera Eso. llamado ferroso. El último que me mencionaron es el mercurio. Y este está actuando con +2, que viene a ser el mayor. Entonces, Sería óxido mercúrico o algo así. pero mercúrico, así es, muy bien. Mercúrico, correcto. Ajá, muy bien, eso. Entonces, lo único que tienen que ver es con qué estado de oxidación está actuando el elemento. Si ese estado de oxidación es el mayor, termina en ico, cúprico. Si ese estado de oxidación es el menor, termina en oso, auroso. Si este es el mayor, ico, férrico. Si es el mayor, ico, mercúrico. Mejor ya no miro al gato porque se está durmiendo. A ver, otro elemento químico. A ver. Plomo. Vamos a trabajar con el plomo. El plomo tiene 2 estados de oxidación. El +2 y el +4. Entonces el plomo puede actuar con +2 o +4. Vamos a hacer que trabaje con +4. Con +4, ya está, muy bien. Ustedes han escogido +4, entonces ahí está. +4. +4. Y el oxígeno 2 menos. ¿Qué hacemos? Cruzamos. ¿Para qué? Para obtener la fórmula. La fórmula va a tener plomo 2, oxígeno 4, porque se cruza. Pero, se pueden sacar la Profe, mitad. Sí, ¿cuál es el grupo que tiene más valencia o estados de oxidación? el grupo, es que nosotros trabajamos en los ¿O el elemento? metales con los grupos 1A y 2A. Y los metales del grupo B, que son casi todos ellos, salvo el plomo, que es el único que es del A que estoy comentando. Entonces, de los del grupo A, los que tienen mayor estado de oxidación serían los del 4A. Como máximo +4 vamos a tomar para los metales. ¿Ya? Y los del grupo B, pues no, eso les voy a dar yo de dato, todos estos estados de oxidación. Ustedes lo único que tienen que ver es con qué estado de oxidación está actuando y dar el nombre. Por ejemplo, aquí está actuando el plomo con el +4 y ese es el mayor. Como es el mayor, terminará en ico. Ico. Se llama óxido plúmbico. ¿Por qué, profe, plum? Porque proviene del término plumbium. Ya, plúmbico. En la UPAC, ¿cómo lo llamaríamos en la UPAC? Si tiene 2 oxígenos y un plomo.
Sería dióxido de plomo. Ajá, correcto. Dióxido de plomo. Esa es la que más voy a preguntar, la yupac. Simplemente es contar la cantidad de átomos. 1, mono. 3, tri. 2, di. Dióxido de Y plomo. cuando el elemento tiene más de dos valencias, No, de bueno, dos. ¿Cómo, por cómo se llaman, ejemplo, profe, esos números? ¿cómo? ¿Cómo se llaman los números? Los nombres. Yupac Los común. números. No, no, no. Átomos. ¿Qué son? Los átomos. No, eso no. Estados de Cuando tiene oxidación. más de dos valencias, estado de oxidación, ¿qué es? Valencia, ¿no? Estado de oxidación. Ya, cuando tiene más de dos estados de oxidación, Ajá. ¿qué se hace? Pues lo mismo. Por ejemplo, el hierro, ¿qué hubiese pasado si el hierro hubiera actuado con más 2, que es el otro? Entonces, si hubiese actuado con más 2, el No, no me oxígeno. refiero a eso, sino que me refiero a que, por decir, el hierro tiene 2 y 3, ¿no? Me Ajá. refiero a qué pasaría si el hierro tiene 2, 3 y 4. En la nomenclatura UPAC no hay problema porque lo único que veo es Sí, la pero en cantidad. la otra. En la otra, pues, ahí sucede de que las terminaciones serían, por ejemplo, un elemento químico que puede actuar con 3 metales no hay, pero asumimos que puede ¿No ser hay que ningún actúen metal con uno. 3? No, no que les vayan a venir a ustedes, pero vamos a decir que un elemento tiene 3 estados de oxidación. Entonces, si actúa con el mayor, termina en ico. Y si actúa con los menores, terminan en oso. Es ¿Y decir, yo cómo sé ahora hay distinguir dos si está osos. actuando con el 2 o el 3? Ajá. Y para diferenciar a los osos, al más pequeñito de los osos, le comenzamos a llamar, a ver, hipo, con el nombre hipo. Hipo, oso. A ver. Un ratito, ahí está. Le vamos a empezar a llamar con el inicio hipo. Vamos a imaginar que hubiese sido el hierro que está actuando así con 2, 3 y 5. Entonces, cuando actúa con el más pequeñito, se llamaría óxido hipoferroso. Se actúa con el siguiente, solo ferroso. Y se actúa con el más grande, ¿Hay alguno que tenga más de 3? ¿O cuál es el máximo que hay? No, con los metales solamente vas a trabajar con dos, el más pequeño y el más grande, nada más. Con Ya. los no metales, ahí sí van a haber varios. Y ahí sí ya les voy a decir la siguiente clase cómo llamaríamos cuando hay dos, cuando hay tres o cuando hay cuatro estados de oxidación. Terminamos la teoría, ¿no? Me parece. Ya terminamos, ya eso sería todo. Entonces hacemos el ejercicio 1. Entonces vamos al receso 10 minutos y regresamos con el desarrollo de sus problemas. Ya, por favor. ¿Nos podemos retirar? Sí, regresamos de acá en promedio de 10 minutos. No puedo reiniciar la máquina porque se va a grabar la clase. ¿Salimos? Sí, pueden salir, regresamos. A ver, ¿a qué hora regresamos? 10:30. A las 10:30. Sí, Chao, profe. regresamos 10:30. Ok, chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Nos vemos, nos vemos.